fortaleza, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias. Y quiera la lavashira, la babasairo, la lavabasairo, la lavabasaira. Recibe el milagro que estás esperando. Ahora dice el Señor, alabasairo, la babasairo. Y cara la babasairo, la lavabasairo, la lavabasairo. Gracias, Padre. Oh Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, eterno Dios, Padre nuestro, Padre Santo, a través de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor maravilloso. Eso es. Y que era la bashairo, la lavabasairo, la lavabaman. Eso es la presencia de Dios. Y que era la basairo, la lavabaman. Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido en medio de tu pueblo. Gracias por estar con nosotros. Oh, Rabashairo, oh, recibe la alabazairo. Gracias a Dios. Oh, maravilloso. Maravilloso tu nombre, Señor. Santo, gracias, Señor. Gracias. Eso es la presencia de Dios. Con razón quedó escrito en su palabra: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Y lo maravilloso es que el Señor está en medio de su pueblo. Cuando hay corazones contritos y humillados, se dice su palabra: a este miraré, al que contrito y humillado y tiembla delante de mi palabra, delante de mi presencia. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos la bienvenida, hermano, hermana, amigo que nos miras por estas redes sociales. Damos gracias al Señor por este privilegio grande. Y en estos días Dios nos ha puesto a compartir la metamorfosis del cuerpo del cristiano, el proceso que llevará. Decíamos el martes y el miércoles, no es que tengamos 7 cuerpos, sino 7 fases en el cual tenemos que experimentar. Vimos ya el martes y el miércoles la faceta o la fase del cuerpo de pecado. Y abordamos Romanos capítulo 6, versículo 6, el cual dice: convencidos que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado o fue colgado en el madero, dice, con él, para que el cuerpo de pecado sea deshecho, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Vimos cómo es que llega el Señor en este cuerpo. Es el que no tiene nada de Dios, dijimos. Ese cuerpo no preguntaba ni le gusta buscar de Dios. En nuestra humanidad tuvo que llegar el Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él entrara a nuestros corazones.
En este cuerpo, dijimos con un pequeño resumen, el cuerpo de pecado, como su mismo nombre lo dice, reinaba y gobernaba el pecado en un 100%. Es decir, que teníamos sentimientos encontrados para hacer el bien, pero era gobernado por el pecado. Por eso Pablo dijo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aparece en Romanos 6:12. Vimos que si el pecado reina en nosotros o reinaba, tenemos ese cuerpo mortal en el cual nos cuesta apartarnos para el Señor. Vimos que dice Romanos 6:13, ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Antes, dice Dios, según Romanos 6:13, presentaos a Dios como resucitados de los muertos y vuestros miembros a Dios como o por instrumento de justicia. Vimos cómo murió el hombre viejo cuando bajó a las aguas bautismales. Según Romanos 6:4, fuimos sepultados con el Señor. Y ese acto, hermano, tan sencillo, aparentemente tan sencillo, resulta que cuando usted baja en obediencia al bautismo, hermano, a la obediencia que Dios nos dio, resulta que bajamos en esa, algunos fue su experiencia en una piscina, otros en un río, otros en un río caudaloso, otros hace años, no muchos años en Facebook, vi que allá en África, en alguna región donde no hay mucha agua, me impactó porque los hermanos tuvieron que perforar y lo forraron, no sé si con plástico o solo así, y llovió y el agua que se juntó en esa fosa, hermano, ahí los bautizaba. Y eso es impactante, porque no es tanto si el agua está limpia, aunque por higiene, pero hay necesidades a veces en ciertos lugares, hermano, donde no hay agua. Nosotros somos afortunados y dichosos donde vivimos, hay agua. Pero hay regiones donde no hay agua. Pero ese acto de bajar con el cuerpo de pecado, y cuando solo, no sé cuánto, un minuto, menos de un minuto, 30 segundos, bajamos, y cuando salimos a novedad de vida, ya no tenemos el cuerpo de pecado, sino ya nos dieron ¿qué? El cuerpo de bajeza. Resulta que con ese cuerpo de bajeza entonces empieza la lucha tremenda. Cuando estábamos en el cuerpo de pecado no nos sentíamos mal al pecar, porque pensábamos y lo ejecutábamos. Pero cuando recibimos al Señor, empieza la lucha porque obtenemos el cuerpo de bajeza. Pero resulta que ese cuerpo de bajeza es influenciado demasiado por el cuerpo viejo. Así que hay una lucha interna, hermano. Y este cuerpo, que su mente, sus ideas era de muerte todo el tiempo. Este cuerpo ya fue muerto, según Dios, a causa de los delitos y pecados. Fuimos muertos, dice. Y por eso llegó la salvación, según Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en delitos y pecados. Entonces este cuerpo camina y vive de acuerdo al príncipe y potestad de este cuerpo, y por eso ese cuerpo es y era de desobediencia, desobediente totalmente. Y por eso, hermano, cuando tiene influencia el cuerpo de pecado sobre el cuerpo de bajeza, tenemos una lucha. Nos cuesta creer que Dios nos puede restaurar. Porque dice Efesios 2:2, lo leímos, en que en otro tiempo, dice, está hablando de qué, de pasado, anduviste conforme a las condiciones de este mundo.
Quiere decir que por eso hay cristianos, vemos nosotros, no es que no sea cristiano, lo que pasa es que hay cristianos nada más arrepentidos, pero no convertidos. Pero cuando ya entramos en la obediencia a este cuerpo llamado de bajeza, entonces empezamos a luchar. Dijimos en el Efesios 2:3, todos vivíamos en otro tiempo. Dice, vamos a leer en Efesios, se me olvidó leer el versículo, perdón. Leamos ahora 2:3 de Efesios. Dice la palabra del Señor, espero ser de bendición con este tema a los amigos que constantemente miran. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? En los deseos de nuestra carne. Entonces nosotros decimos, ¿cómo está eso, hermano? Pero si viene en deseo, viene ataque, porque es la lucha espiritual. Dice, entre los cuales todos nosotros también, dice, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de la mente, y éramos, le está poniendo como pasado, por naturaleza, hijos de ira también como los demás, dice el versículo 3, al final. En este cuerpo, ¿qué era ese cuerpo? Dice que satisfacíamos los deseos de la carne y de la mente, en los cuales también vivimos mucho tiempo. No sé cuántos años, pero algunos jóvenes, otros adultos, y uno a veces lamenta y dice, ¿cómo no conocía al Señor cuando tenía tanto? No era el tiempo del Señor. Porque yo conozco jóvenes, señoritas, dice, hermana, joven, señorita, busca de Dios. No, es que no he vivido la vida. ¿No le ha tocado ver jóvenes, señoritas, hombres? Es que no puedo buscar a Dios porque no soy pecador, no soy pecadora. Y por eso mencionábamos lo que decía el doctor Ríos, el apóstol Ríos, me voy a consagrar cuando me case. Me voy a consagrar cuando tenga mi primer hijo, mi primera hija. Me voy a consagrar, bueno, siempre lo hemos mencionado, me voy a consagrar cuando sea abuelo. Me voy a consagrar cuando, bueno, siempre va a haber excusa, pero lo que queremos manifestar es que siempre en el cuerpo de pecado, inclusive en el cuerpo de bajeza, está la lucha si hacer o no hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, en este cuerpo de pecado, ahí estaba llena de ira extrema, de obras de la carne. Pero debemos de dar gracias, hermano, a la misericordia de Dios, que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito, para liberarnos del cuerpo de pecado y nos trasladó. Oiga, hermano, tenemos que creer, es por fe, al cuerpo de bajeza. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice ahora el 2:4. Mira, ahí entra la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Es decir, que la misericordia de Dios es cuando nosotros abrazamos su gracia en el cuerpo de bajeza, es que exaltamos, ¿qué cosa? La misericordia de nuestro Dios. No hemos sido salvos por buena gente. Y según el versículo 5, aún estando nosotros, dice hermano, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y oiga, dice, por gracia sois salvos. No dice, voy a ver si se portan bien, voy a ver si todavía son dignos. No, dice, por gracia sois salvos. Esto es para salvación, no cuesta nada, nadie te puede cobrar nada. Ahora, los frutos ya vienen de agradecimiento a Dios. Decía el miércoles, nadie nos obliga a decir tienen que predicar o tienen que hacerlo, no, es por amor al Señor.
estamos agradecidos, mas alguien va a oír ese mensaje. Quizás para los hermanos que ya tienen muchos años, ya no es tanto, pero hay hermanos y hay hermanas. Por ejemplo, me llamó una persona que quería recibir al Señor y me dijo, yo he oído siempre ese mensaje, pero yo he conocido religión, pero yo quiero tener un encuentro con el Señor. Y entonces le digo, ¿quieres recibir al Señor? Es fácil, solo dice la Biblia que tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón. Tan fácil. Sí. Y le hice la oración de fe. Y no tenía mucho tiempo. Estaba a la hora del break. Y cuando le dije, me recibo como mi único y salvador, empezó a llorar. Y yo no hallaba ni cómo hacer para cortar. Y yo sé que tu experiencia. ¿Y sabe qué? Tengo ahí grabado el mensaje. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Me tengo que bautizar. Frutos de Dios. Y siempre yo le digo al Señor, cuando es el verano, hermano, no sucede esas experiencias. Tiene que venir el invierno. Yo recuerdo, hermano Mario, un hermano, hasta tuvimos que ir a un gimnasio a rentar la piscina para bautizar porque sentía urgencia de bautizarse. Pero eso solo lo hace Dios, lo hace la nueva naturaleza. Pero todo es por amor. Por eso dice el versículo, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que no se nos olvide esto, que el Señor se dio todo por nosotros para que nosotros vengamos a rendir nuestro corazón a Dios cada vez que nos sentimos cansados, cargados, preocupados, enfermos. Hermano, ahí donde Dios quiere que depositemos nuestra confianza en nuestro Dios. Vino a darnos vida. Y vida, ¿qué dice? En abundancia. Y no solamente se está refiriendo al aspecto económico, al aspecto social, que cuando uno se siente bien, que bueno, ahora sí voy a buscar de Dios. No en todo tiempo. Él vino para dar vida y vida en abundancia, dice. Pero cuando vemos nosotros en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, vamos a ver Romanos 8:10. ¿Por qué? Para concluir y poder explicar un poquito lo que es el cuerpo de bajeza, porque a veces nosotros nos sentimos espirituales y a veces nos sentimos carnales y a veces nos sentimos como que no estamos rindiendo y a veces sí. Entonces mire lo que dice Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, oiga, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Vale la pena entonces cuando reconocer que Cristo es el grande, que su sangre nos da vida constantemente, hermano. La sangre está intercediendo por nosotros. Y está Jesús a la diestra del Padre intercediendo. No nos imaginamos cuánta intercesión hace el Señor. Por eso Él dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el otro y pueda interceder allá en la tierra. Y no solamente va a estar a la par, sino que se va a meter adentro de ellos para conocer su sufrimiento, sus intenciones. Ya que dice, a causa del pecado, más el Espíritu vive o vivifica a causa de la justicia. Nuestro Señor, nuestro Cristo, nos ve, oiga, celestiales. Tenemos que anhelar y creer. Por eso estaba viendo dije yo, qué misericordia de Dios, porque cuando leemos cuidadosamente Efesios, volviendo a Efesios 2:4 y 5, especialmente 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, mire, nos dio, ¿qué nos dio? Vida. Juntamente con Cristo, para que por gracia sois salvos.
y juntamente con él nos resucitó. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Y juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En lugares celestiales. Mire, Dios no piensa como nosotros. ¿Verdad que a veces nos descalificamos? ¿Será que yo soy cristiano? No, yo no soy cristiano. Pero Cristo, ¿qué nos mira? ¿Cómo nos mira Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Aquí dice, juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús por la fe. Hermano, cuesta creer eso. ¿Qué opina usted? Nos cuesta. Si usted le dice, hermano, usted se va en el arrebatamiento, ¿quién sabe? Hermano, ¿usted va a ver al Señor en su parucía? No creo. Pero el Señor ya nos está viendo, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Si nos está viendo en lugares celestiales, nos está viendo que celestes. Vimos en el resumen los niveles del cuerpo, hermano, que tenemos que pasar. Y decía, no es que tengamos 7 cuerpos. El cuerpo de pecado es lo que todos los que estábamos perdidos y los que estaban perdidos tienen. Luego nos dan el cuerpo de bajeza. Luego nos van a dar el cuerpo inocente o el cuerpo humilde, pues el cuerpo de siervo, el cuerpo inocente. Es que cuando nosotros ya tenemos la mente de los niños. Miren, un inocente le dice, mire, te voy a comprar una caja de chocolates. ¿Y para cuándo? Le dicen los niños, así con una sonrisa. Pues para el fin de semana o para el fin de mes. Y apenas está empezando el mes y de repente, exactamente, ¿y dónde está mi caja de chocolate? ¿Qué le hace creer al niño? Su inocencia. Pues nosotros también debemos de creer al Señor porque somos inocentes. Y cuando tengamos el cuerpo inocente nos darán la exaltación. Es decir, otro nivel, solo un hombre lo ha experimentado, llamado Felipe, que era trasladado de aquí para allá, hermano. Y qué hombre, y cuando ya nos den a nosotros a la manera de Felipe, que todavía vamos a tener este cuerpo, hermano, de sangre y de carne, hermano, y entonces nos van a transformar, donde botaremos que la sangre en un instante, hermano. Nos quitarán este cuerpo y nos transformarán y después nos dan el cuerpo glorioso, hermano, cuando veamos al Señor. Dice que nos van a quitar el cuerpo mortal y nos van a hacer gloriosos según la palabra. No sé si usted ha leído en segunda de Tesalonicenses. Vaya conmigo para que tenga pie de imprenta también para el cuerpo glorioso. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Mire, ese es para el cuerpo glorioso. Cuando venga en aquel día para ser glorificado. Ahí no dice glorioso, pero si usted va a estudiar la etimología, la palabra está hablando del cuerpo glorioso. Cuando venga en aquel día para ser glorificado, ¿en quiénes? En sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto, dice, nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, el que no creyó, el que no se consagró, va a ver hombres y mujeres con otra estatura espiritual, como sucedió en el discipulado. No sé si usted se ha preguntado por qué el Señor solo tomaba a la famosa triada, a los más apegados. Y cuando hacían un discipulado, ¿y quiénes van a ir a ese discipulado con el Señor? Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo, Juan y Pedro. Juan, Jacobo y Pedro. Usted mira en las experiencias, solo tomaba a 3. Y decía, otra vez los mismos. Lo que pasa, se identificaban con el Señor. Y hermano, ¿cuántos discípulos eran que estaban con el Señor? 12. Pero ¿por qué no subieron los 12 a ver cuando el Señor se transfiguró en el monte de la transfiguración?
¿No se ha hecho usted nunca esa pregunta? ¿Dónde estaban todos? Solo habían 3 dispuestos: Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y los otros 8? No, 9, no, porque los 8 todavía más o menos. Judas estaba descartado porque él andaba en otro negocio, en otro pensamiento. Pero hermano, ahí podemos ver que sí hay grados de acuerdo a tu fe, a nuestra fe. Hemos visto que hay una fe salvadora, la que Dios nos ha dado es gratis. Pero también nos manda a fructificar, a tener frutos y a tener dones del Espíritu de Dios, dones del Espíritu. ¿Para qué? La fe, hermano, esa fe salvadora es la que Dios nos ha dado. Nadie nos puede quitar, nadie nos puede robar. Pero la fe como fruto, hermano, cuando le creemos, o la fe como don, tenemos que creer lo que Dios está haciendo y entonces fructificamos. Entonces el cuerpo celeste es el que vamos a obtener cuando nos vamos a casar con el Señor. Y qué maravilloso, hermano. El tiempo que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Entonces dijimos que el cuerpo de pecado tiene almacenado todo lo negativo. Pero Dios, que es rico de misericordia, dice ahora, volviendo a Efesios 2:7. Dice claramente cuál es el propósito de Dios. Según capítulo 2, el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Oiga, hermano, eso es lo que en su bondad para que con nosotros en Cristo Jesús. Entonces lo máximo que Dios ha hecho, hermano, ahora que tenemos el cuerpo de bajeza y estamos luchando para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver qué es el cuerpo de bajeza. El cuerpo de bajeza, o no pues también el cuerpo humilde, sencillo. Y dijo la sierva del Señor llamada María, porque miró la bajeza de su sierva, dice en Lucas capítulo 1, 48. Me gustaría que leyéramos una vez más ese versículo, que yo sé que usted lo ha leído más alguna y otra vez, hermano, pero vale la pena leer cuidadosamente el versículo 48. Porque llegó el ángel y le dijo que iba a quedar embarazada. Pero el versículo, usted puede leer desde el versículo cuando el ángel aparece y llega también a María y llega a Elizabeth. Y hermano, dice cuidadosamente el versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mire, ella está diciendo, está reconociendo que no tenía un cuerpo de pecado, porque no había pecado cuando quedó encinta. Entonces tiene un cuerpo, María tenía un cuerpo ¿de qué? De bajeza. Este es el segundo cuerpo, el segundo escalón, es como decía el miércoles, que no es lo mismo estar en un primer piso. En un primer piso vemos carros, vemos personas, pero si nos subimos al segundo piso ya podemos divisar más cosas que hay a nuestro alrededor. Y si nos subimos al tercer piso, pues es obvio, ya vemos más el panorama. Subimos al cuarto piso, al quinto, sexto y séptimo piso, hermano. Ya casi alcanzamos a ver toda la ciudad, depende de dónde esté ubicado el edificio. Por poner un ejemplo, en este segundo cuerpo que viene del griego tapeinosis, que quiere decir humilde. O sea, es decir, ¿dónde entra la humildad ahí en ese cuerpo de bajeza? Es cuando reconocemos ya el que ya tiene el cuerpo de bajeza, el cuerpo humilde, ya le cuesta pedir perdón, pero ya pide perdón. Y en este cuerpo humilde, hermano, también ya acepta perdón.
No sé si le ha tocado a usted en la vida cristiana que usted ofendió sin querer queriendo, dijo alguien por ahí, ofendió y perdóname. Y algunos le dicen a uno, te perdono, pero no lo vuelves a hacer. A mí me tocó. Y entonces nos toca a nosotros, hermano. Sí, pero con pocas palabras, no lo vuelvas a hacer conmigo. Está bien. ¿Y qué pasa cuando alguien ya es humilde y va y le pide perdón? Perdóname, no te perdono. No se preocupe, usted ya cumplió. ¿No le ha tocado? Sí te perdono. No, no te perdono. Que te perdone Dios, le dicen a uno. Pero usted ya cumplió. Porque está ejerciendo ese cuerpo humilde, que quiere decir el cuerpo de bajeza que hoy tenemos, tiene ciertas características por el tiempo, hermano. No sé cuánto tan rápido se va el tiempo. ¿Cuáles son las características? El alma engrandecida le da la honra a Dios, ya no a sus logros, a su capacidad, aunque se valoriza la capacidad, pero siempre engrandece a Dios. ¿Ese cuello es humilde? Mire, hermano, qué inteligente. Y usted, no, gracias al Señor. Pero en el mundo, ¿qué? Yo soy el mejor y punto. Este cuerpo, llamada de bajeza, ya tiene mucha influencia sobre nuestra alma e invita a nuestra alma a ser agradecido con Dios. Como dice el Salmo 103, ¿verdad? Alma mía, no olvides de los beneficios. Mejor vamos a la Biblia, al capítulo 103. Amén. Así dice el Salmo. No lo tenía pensado, pero hagamos lo que el Señor quiere hablarnos. Bendito Dios. ¿Qué dice el Salmo 103? Como dicen los niños, hoy no vinieron, dice, si usted no lo sabe, ¿cómo lo voy a saber yo? Pero mire cómo el alma es influenciada ya por el cuerpo de bajeza, hermano, porque quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo dice? Bendice alma mía a Jehová. Oiga, aunque no es el cuerpo, es el espíritu humano que ya fue redimido, que está influenciando sobre el alma para que el cuerpo haga la voluntad del Señor. ¿Cómo dice? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es Él quien perdona todas tus iniquidades. Ya no estés pensando demasiado en las iniquidades, le dice, porque hay una lucha entre el cuerpo de pecado y el cuerpo de bajeza. El que sana, ¿qué? Tus dolencias. Y las dolencias físicas son menores que las del alma. ¿Verdad que le cuesta a uno? Es que de repente no voy a bendecir, no voy a poder perdonar a fulano que tanto daño me hizo. Entonces Dios quiere que a través de este cuerpo de bajeza ya podamos nosotros declarar, confesar que somos libres. Así dice el Salmo 103:3. Él es quien perdona toda tu iniquidad, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia y el que sacia de bien, ¿qué? Tu boca. Oh, hermano, entonces el cristiano que ya tiene el cuerpo de bajeza, que ya utiliza bien su boca, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces nosotros ahí tenemos la batalla de bendecir o maldecir, aunque Dios nos dice que ya no debemos de maldecir. Por eso no le da permiso a ningún hombre de maldecir. Pero hoy se oye hasta ministros con títulos grandes, dice, porque no está bajo mi cobertura, lo maldigo. No, porque la Biblia dice, Jesús nos enseña esto, hermano, no lo digo yo, que nosotros debemos de bendecir aún a nuestros enemigos, dice. ¿Dice o no dice la Biblia? Así dice la Biblia. Entonces, ¿cómo va a bendecir una persona si está en pecado? Es decir, la influencia del pecado sobre el cuerpo de pecado es tremendo.
Podemos ver cómo le pasó a Adán, que Adán aparentemente estaba bien, pero ya había pecado. Cuando pecó se vio desnudo. Y lo mismo el cristiano, aún el predicador, hermano, debe de cuidar su corazón, su mente, su alma, y no estar en pecado, porque cuando está en pecado, en vez de bendecir, maldice. Así dice la Biblia que debemos de bendecir aún a nuestros enemigos y orar por ellos, dice. Mire, hermano, entonces nosotros vale la pena entender el tiempo que estamos viviendo para que nuestra alma esté consciente de bendecir, porque vive en un cuerpo que de bajeza, tiene luchas, tiene batallas. Entonces un día el Señor le decía que voy a predicar esta tarde, no, y en otra ocasión, y estaba viendo un versículo, y está muy duro, Señor, y me dijo el Señor, para que no sientas duro, haz caso que tú vas a estar oyendo a otra persona. ¿Qué no te gustaría que te dijeran así ofensivamente? Bueno, entonces ahí entendí yo que la palabra de Dios es para edificar, para consolar o para exhortar. Entonces nuestra alma le gusta ser a veces honrada, especialmente, hermano, y no tengo nada contra las amadas hermanas, pero Dios permite que el alma, hermano, a veces el alma se siente como las amadas hermanas, necesitada, no todo el tiempo va a ir con la vara, pues. Especialmente, hermano, las amadas hermanas, dice, por eso Dios dejó el lenguaje, que la mujer no tiene problemas con amar. Al hombre sí. Por eso le dice Dios al hombre, ama a tu esposa. Y a la esposa, ¿qué le dice? No le dice ama, sino sujétate. ¿Ven la diferencia? A nosotros nos piden que no seamos ásperos, pero porque así fuimos entrenados. Sin embargo, cuando obtenemos el cuerpo de bajeza, hermano, ahí empieza el Espíritu de Dios a trabajar. El Espíritu nos da regocijo para Dios cuando nuestro espíritu se regocija con Dios, hermano. ¿Qué pasa cuando nuestro espíritu se regocija con Dios? Es lo que estamos viendo, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, cuando el cuerpo de bajeza ya está gobernando al cristiano, según el Salmo 103, versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mire, hermano, quiere decir que Dios empieza a operar en nosotros, hermano, empieza a quitar cuánta violencia hay en nosotros, hermano. ¿Verdad que venimos del mundo? ¿Cómo me va a dejar? Mire, hermano, y hay veces que Dios le hace meter en una operación, hermano. Pueden pasar muchos años de cristiano y a veces a mí me ha enseñado Dios en estos meses de aquí, como de julio, cuando empezó esto de la pandemia, hermano. Ahí sentí que Dios me metió a un proceso en quedarme callado, porque a veces uno se justifica y no, yo le voy a contestar, tengo mis derechos, tengo acá, tengo allá, pero Dios le dice, quédate callado, tienes que morir. Hermano, y morir cuesta. Si te hacen injusticia, Dios, no, yo me pongo, la ley me cubre. Claro que sí, pero hay momentos que Dios te dice, tienes que morir. Y según la palabra que leímos, hermano, que cuando ya bajamos al bautismo, ahí queda sepultado que el hombre viejo. Y ya nace otro cuerpo humilde. El llamado de bajeza, como María, que obedeció a Dios sin preguntarle por qué. No sé si usted hubiera tenido la capacidad de María. Yo creo que no, por eso no nos eligió a nosotros. Pero, ¿qué hubiera dicho María? No, Señor, ¿cómo vas a pensar si yo me quiero casar, quiero hacer una boda, yo amo a José, yo amo... Y mire, hermano, mire qué tremendo. Sin embargo, María dijo,
que se haga tu voluntad. Entonces, ¿por qué pudo María soportar, hermano? ¿Usted piensa que María no soportó las críticas? Claro que sí, porque tenía el cuerpo de bajeza. No le preguntó a Dios. No hay razón o no razonó, sino lo que hizo María es creer. Cuando tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón, creemos al Señor. ¿Cómo adquirimos el cuerpo de bajeza o el cuerpo humilde? Esto es lo que adquirimos cuando nacemos de nuevo. En ese cuerpo de pecado, cuando nacemos, le damos nuestra vida al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo adquirir el cuerpo de bajeza? Según Romanos 19, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, oiga eso, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, mas con la boca se confiesa para alcanzar salvación. No sé si estás en ese momento difícil pasando, pero Dios quiere entrar en tu vida, en tu corazón, mujer, varón. Y quizás te fuiste de la casa como pródigo, así como pródigos, ya sea que seas mujer o hombre, quien sea. Pero hoy Dios está tocando tu corazón. Él quiere que te reconcilies con Él. ¿Qué tal si le hacemos una invitación al Señor? Y le decimos, Señor, reconozco que me fui de la casa. Nunca has dejado de ser hija. Como el pródigo nunca dejó de ser hijo. El padre salía a ver a qué horas iba a aparecer. Sin embargo, el hijo dijo, me levantaré e iré a mi padre, le diré, he pecado contra ti. Ya no soy digno que me llames hijo. Sin embargo, el padre no lo rechazó para siempre. Le dio, lo encontró, lo salió a recibir con un beso, hermano. Eso quiere decir que Dios te está hablando a ti. Dios te está invitando a que te vuelvas una vez más. Al hacer la confesión de fe, entonces vas a obtener paz en tu corazón. Voy a orar. Padre, reconozco que estoy necesitado, necesitada. Ven una vez a mi vida, a mi corazón. Reconozco que yo soy pecador, Señor. Te di la espalda, pero hoy el Señor te quiere alcanzar. Hoy quiere hacer una obra poderosa en ti. Y oh Padre, extiende ahora tu mano de misericordia, Señor. Obra, Señor. Si estás padeciendo un quebranto de salud, pon tu mano en este momento. Pon tu mano sobre tu cabeza. Y vamos a decir, Señor, haz el milagro en tu hija, en tu hijo. Hay muchos hermanos enfermos, pero es para ti la palabra. No importa en qué situación estás pasando, pero en este momento Dios va a hacer un milagro en tu vida, mujer de Dios, hija de Dios, miembro de la iglesia de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. Quizás no estás en esta ciudad, estás en otra ciudad, lejos, en otro país. Ahora voy a orar por tu vida. Padre, envía sanidad, haz un milagro, Señor, en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Toca, ministra. Yo te doy gracias por esta noche. Hoy yo bendigo, Señor, a mi cuñada, a mi cuñado, Señor, que ha estado con nosotros, Señor. Oh Padre, yo vengo, Señor, proclamando bendición sobre bendición, Padre. Gracias, Señor. Y cabazar a la mamá santa. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Y te esperamos. Mañana continuaremos con el cuerpo inocente, cuerpo de bajeza, cuerpo inocente. El Señor viene pronto y Él te ama. Gracias por la paciencia y la misericordia. Que Dios te bendiga. Amén.